¿Debemos obedecer a las autoridades? Esta es una pregunta que en estos últimos días y meses se ha estado escuchando mucho. Y para eso vamos a leer Romanos capítulo 13, versículos del 1 en adelante. Dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Así que desde el versículo 1, la Biblia nos está diciendo que debemos someternos y debemos obedecer a las autoridades, es muy claro. Y el versículo 2 lo dice así: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea, la Biblia nos está diciendo que si no nos sometemos a las autoridades, estamos resistiendo a Dios mismo. O sea, nos estamos oponiendo a Dios. Por lo tanto, nos guste o no nos guste, debemos respetar a nuestras autoridades, a los que gobiernan sobre nosotros, porque de lo contrario quiere decir que estaríamos oponiéndonos a Dios o resistiendo a Dios. Pero ¿quiere decir entonces que el apóstol Pablo exhortaba a una obediencia sin límites? ¿A un sometimiento absoluto de las autoridades? Tanto así que pudiéramos hasta desobedecer la palabra de Dios por obedecer a las autoridades. Bueno, la respuesta está en el versículo 3 y 4. Miren lo que dice: porque los magistrados, o sea, las autoridades, no están para infundir temor al que hace el bien. ¿Sí? ¿Lo escucharon o lo leyeron bien? La autoridad puesta por Dios no está para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Entonces queda claro que el apóstol Pablo, al escribir esto a los romanos, está pensando en aquella autoridad, en aquel gobernante que cumple su deber de preservar el orden, de castigar al malo, de aprobar y premiar a los que tienen buena conducta, y se enfoca en castigar al mal. En tal caso, el que se opone a la autoridad resiste a Dios. Pero si las autoridades premian lo malo y castigan lo bueno, o si las autoridades nos piden hacer algo en contra de la palabra de Dios, tenemos el derecho de desobedecer a la autoridad. Yo creo que no está tan difícil de entender. Es como si tu jefe en tu trabajo o tu manager te pidiera hacer algo malo, como robar, mentir o hacer algo en contra de las políticas de la compañía donde tú trabajas. Usted puede desobedecer y debe desobedecer, ¿o no? O también va a decir: no, es que hay que obedecer a las autoridades y respetarlas. Claro que hay que obedecer y respetarlas, pero cuando el caso se da de que la autoridad no está para castigar al malo, sino para premiarlo, cuando la autoridad está impulsando lo malo, lo que va en contra de Dios, entonces debemos rechazar esa autoridad y obedecer a Dios antes que a los hombres. Les doy un ejemplo de varios en la Biblia donde se desobedeció a las autoridades. Los primeros cristianos, en Hechos capítulo 4, dice en el versículo 8, Hechos 4:8, que Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo a los gobernantes del pueblo, a las autoridades y a los ancianos de Israel, los que estaban al frente de Israel, empezó a predicarles, empezó a hablarles acerca de Cristo.
Pero los gobernantes del pueblo y los ancianos de Israel no querían escuchar acerca de Cristo, pues lo habían crucificado hace apenas unos días. Entonces mire lo que dice el versículo 18, estoy en Hechos 4. Llamándoles, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Esa fue la orden de la autoridad. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ustedes se saben la historia. Pedro, Juan, los discípulos, los primeros cristianos no obedecieron esta orden. No dijeron: hay que sujetarnos, son las autoridades, hay que obedecer, hay que dar buen testimonio, ¿qué van a decir de nosotros? No obedecieron porque lo que les estaban pidiendo estaba en contra de lo que Dios pedía. En conclusión, entonces, debemos obedecer a nuestras autoridades siempre y cuando no vaya en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. No obedeceremos si nos prohíben predicar. No obedeceremos si nos ordenan enseñarle a nuestros hijos sexualidad que va en contra de la Biblia. No obedeceremos si nos ordenan casar homosexuales. No obedeceremos si nos ordenan no cantar como congregación. No obedeceremos si nos ordenan no reunirnos para adorar a Dios y recibir su palabra. En esos y otros casos más, obedeceremos a Dios antes que a los hombres. La autoridad merece nuestro respeto, merece nuestra obediencia, siempre y cuando vaya acorde a la palabra de Dios.